Bienvenidos a este canal Bendiciones. Hoy continuamos con la culpa. Salmos 51, 5. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que es justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y aquí son así en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Eso significa que nosotros tenemos culpa alguna, tenemos culpa de haber cometido muchos errores en la vida. Tenemos que aceptar nuestros errores y nos responsabilizamos por nuestros errores. Por eso nosotros confiamos en el Señor y que siempre Él está de acuerdo con su voluntad. Nosotros seguimos bajo la gracia del Señor y que siempre Él está dispuesto a servirlo de todo corazón. Por eso dice la palabra del Señor. Génesis 52, 21. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Viste? Porque nosotros somos culpables de haber cometido muchos pecados en la vida. Tenemos que confesar que hemos pecado y pedirle perdón a Dios. Nosotros siempre estamos bajo la gracia del Señor y que siempre confiamos en sus planes. Y continuamos con el tema. Nosotros somos culpables de haber cometido algo. Somos culpables de muchas cosas. Por eso nosotros tenemos que pedir perdón a Dios en todo momento, porque Él está dispuesto a perdonar nuestros errores de la vida. Por eso nosotros primero tenemos que perdonar a los demás y luego Jesús nos perdona a nosotros. Por eso es así. Tenemos que perdonar a la gente. Tenemos que siempre Él está dispuesto a permanecer en su santidad y en su voluntad. Nosotros nos santificamos de esa manera. Tenemos que perdonar a la gente si queremos ser perdonados nosotros. O sea que nosotros confiamos en Dios y a pesar de todo, Él siempre está de acuerdo con su voluntad. Porque siempre pongo la culpa dentro de mí. O sea que Jesús nos limpió de todo pecado si aceptamos a Jesús como el único Señor Salvador personal. Él es el único Dios del cielo. Y esa es una decisión mía, seguir al Señor. Por eso dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y nosotros confiamos en todo momento al Señor Jesús. Por eso nosotros somos culpables de haber cometido muchas cosas malas en la vida. Tenemos que seguir fielmente con sus instrucciones y que siempre tenemos que obedecer al Señor y que siempre confiamos en sus planes. Por eso nosotros hay que confesar que hemos pecado, confesar que somos culpables de cometer ese pecado y que Dios siempre está de acuerdo en perdonarnos nuestros pecados, porque Él por eso murió en la cruz, porque sentía algo en el alma, sentía algo, la pesadez de nuestros pecados. Por eso murió en la cruz, para limpiarnos de todo pecado y maldad. Por eso Él está de acuerdo con su voluntad. Y el Señor Jesús quiere que nosotros aceptemos a Él de todo momento. Por eso dice el Señor Jesús que tenemos que perdonar a todos por igual. Tenemos que perdonar a todos. No importa lo que mal le hicieron a ustedes. Nosotros tenemos que mantener esa relación correcta con Dios. Y que siempre tenemos que perdonar a los demás primero. Y Dios nos perdonará después al que le perdona al prójimo. Nosotros confiamos siempre en el Señor y seguir con sus planes y que siempre el Señor Jesús está en nuestro corazón. Por eso dice en la palabra del Señor. Salmos 32, 1, 4. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle
mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Sí, porque el cuerpo gime pidiendo perdón. O sea que nosotros, a veces cuando hay que perdonar a los demás, siempre nos sentimos algo en el alma. Sentimos como un clavo que se clava en el alma. Por eso, porque el pecado significa que nosotros tenemos que perdonar. Por eso, y que siempre cuando perdonamos, sin- siempre sentimos alivio de que Dios nos perdona. Por eso, al aceptar a Jesús, nosotros tenemos que perdonar y que siempre el Señor nos perdonará a nosotros si nosotros decidimos perdonar a los demás. Y no importa lo que mal le han hecho, no importa si algún tía o un tío o un madre o padre, lo que sea, hace cosas malas, no importa. Igual, en algún momento se tiene que pedir perdón, porque el perdón vale más. Porque el Señor Jesús dice, al que más se le perdona, más ama. Sí, y al que no se le perdona, ama poco. Dice, nosotros tenemos que amar mucho más a pesar de todo. El Señor nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros confiamos en el Señor. Por eso dice Juan 8, 3 al 11. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y después, y ahora mismo le voy a decir que Jesús le contestó, que dice aquí, decían esto, probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribió en la tierra. Pero al oír ellos, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. El Señor se la perdonó a esa pobre mujer, porque dice los fariseos y los escribas que en la ley de Moisés se apedrean a tales mujeres las que se adulteran. Quiere decir que que se volvió a casar con otro. O sea que eso sucedía en el Antiguo Testamento. Pero no hablemos del Antiguo, hablemos del perdón. Porque Jesús tuvo compasión de ella y a pesar de eso le perdonó su culpa, le perdonó todo bajo la sangre preciosa de Jesús que nos perdona a nosotros. Por eso nosotros confiamos en ese momento y que el Señor Jesús siempre está en nuestros corazones. Por eso, al aceptar a Jesús, también nos perdonó de todos nuestros pecados y confesamos que somos pecadores. Pero la culpa y el pecado es lo mismo. O sea que la culpa es el sentir que hemos pecado. O sea que la culpa es echarnos a nosotros mismos de que hemos sido incapaces de pedirle perdón a alguien. Porque nosotros tenemos que pedir perdón. Y también tenemos que perdonar a la gente que nos ofende. Por eso nosotros siempre estamos a la gracia del Señor y confiamos en sus planes. Nosotros siempre tenemos que perdonar a pesar de todo. Nosotros tenemos que perdonar si queremos que Cristo nos perdone. Porque Cristo no perdona solo. No, Jesucristo dice que hagamos algo para que recibamos el perdón de nuestros pecados. O sea que Jesús quiere que nosotros tengamos perdón de pecados.
Y por eso, si perdonamos a los demás, Él también nos perdona. Por eso, pero si no perdonamos, Cristo tampoco. O sea que tenemos que hacer algo para perdonar a aquella persona. Por eso nosotros confiamos en el Señor siempre y que el Señor esté con todos nuestros corazones. Último versículo del día de hoy, que dice así, Hebreos 9:9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Sí, eso es verdad. Porque el Antiguo Testamento sacrificaban muchos holocaustos y muchos sacrificios, pero esos holocaustos y sacrificios siempre lo recordaban de año en año, en año en año, sus pecados. Porque Jesús fue el último cordero para perdonar nuestros pecados. Porque cuando Jesús se acercó a porque Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. O sea que eso significa que Jesús vino a hacer el papel del Cordero. O sea que Jesús vino a perdonar nuestros pecados quiero decir, que siempre estemos bajo la gracia del Señor. Espero que les sea de agrado este video y que siempre comparto muchas más informaciones de las cuales que el Señor los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.